Isaac Newton, nacido el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra, es reconocido como el más eminente de los astrónomos británicos, además de ser reconocido como un destacado físico y matemático. Su genio se manifiesta en el descubrimiento de la ley de la gravitación universal, un pilar fundamental de la ciencia moderna. También fue pionero en el desarrollo del cálculo diferencial e integral. Newton estableció los principios de la mecánica clásica y, partiendo de la ley de gravitación universal, derivó las leyes de Kepler de manera más general. Asimismo, fue el creador del primer telescopio reflector. El padre de Newton falleció a causa de neumonía unos meses antes de que él naciera, dejando a su madre para hacerse cargo de la granja familiar en Woolsthorpe. La época era tumultuosa en Inglaterra, con una guerra civil que trastornó al país durante 6 años. Cuando Newton tenía 3 años, su madre se volvió a casar y lo dejó al cuidado de sus abuelos. Recibió su primera educación en las escuelas locales de los pueblos cercanos. A los 12 años, fue matriculado en la escuela primaria de Grantham, ubicada a 10 kilómetros de su hogar. Allí, su formación se centró en el latín y la Biblia, con escaso énfasis en las matemáticas o las ciencias. Newton residía en la casa de William Clark, un farmacéutico local con una excelente biblioteca y una hijastra encantadora. Fue con esta última con quien Newton tuvo un romance adolescente que resultaría ser el primero y último de su vida. Fascinado por el funcionamiento de los relojes de sol, Newton se dedicó a aprender a calcular no solo la hora, sino también el día del mes y a predecir eventos astronómicos como los solsticios y los equinoccios. Incluso el comportamiento del viento capturó su atención. Un día, cuando tenía 16 años, una poderosa tormenta azotó la región. Mientras la gente buscaba refugio, Newton llevó a cabo lo que más tarde recordaría como su primer experimento científico. Primero, se dejó llevar por el viento y luego se enfrentó a él. Comparando las distancias recorridas en ambos casos, pudo calcular la fuerza del vendaval. Poco después, Newton fue llamado de la escuela para hacerse cargo de la granja familiar. Un viejo sirviente de confianza fue encargado de enseñarle todas las habilidades necesarias, pero Newton nunca se mostró interesado en el trabajo agrícola. En cambio, se dedicaba a construir un molino de agua en el arroyo, completo con presas y compuertas, mientras sus ovejas sin supervisión invadían los campos de maíz del vecino. Su curiosidad era insaciable en cuestiones de ciencias e inventos, pero no tenía ningún interés en la agricultura. Después de 9 meses, la familia decidió que aquel inquieto manipulador estaría mejor en la escuela. El maestro de Grantham, quien creía firmemente que los talentos de Newton se estaban desaprovechando en la granja, se ofreció a acogerlo en su propia casa. Así, en el otoño de 1660, Newton regresó a Grantham para prepararse para la universidad. En junio del año siguiente, estaba listo para partir hacia Cambridge, pues ya anhelaba convertirse en profesor. En Cambridge, Newton ocupó su tiempo libre con el estudio de una amplia gama de temas que incluían desde la astrología hasta la historia. Al finalizar su periodo como estudiante de pregrado en 1664, también se había sumergido en las matemáticas y la filosofía natural, un campo que abarcaba los temas ahora conocidos como ciencias físicas. Newton se estaba preparando para comenzar su trabajo de posgrado cuando su vida dio un giro inesperado. Inglaterra fue devastada por la peste bubónica, que cobró miles de vidas, especialmente en ciudades como Londres y Cambridge, cuyos barrios sucios y abarrotados proporcionaban un ambiente ideal para la propagación de la enfermedad transmitida por las ratas. La universidad cerró temporalmente mientras sus estudiantes huían a regiones rurales menos afectadas. Newton regresó a Woolsthorpe, visitando Cambridge de manera esporádica para utilizar su biblioteca. En la tranquilidad de Lincolnshire, puso a trabajar su formidable intelecto en diversos problemas científicos y matemáticos. Isaac Newton hizo numerosas contribuciones significativas a diversas áreas del conocimiento, incluyendo la física, las matemáticas, la astronomía y la filosofía natural. Algunas de sus contribuciones más destacadas incluyen: leyes del movimiento. Las leyes del movimiento de Isaac Newton, también conocidas como las leyes de Newton, son 3 principios fundamentales en física clásica que describen el comportamiento de los objetos en movimiento. Estas leyes proporcionan las bases para comprender el movimiento de los cuerpos y son fundamentales para la mecánica newtoniana. La primera ley de Newton establece que,
un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose en línea recta a velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, un objeto seguirá su estado de movimiento, ya sea en reposo o en movimiento uniforme, a menos que una fuerza externa lo cambie. Su segunda ley establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente, se expresa como F igual a ma, donde F es la fuerza neta aplicada sobre el objeto, m es su masa y a es su aceleración. Esto significa que cuanto mayor es la fuerza aplicada sobre un objeto, mayor será su aceleración, y cuanto mayor es la masa del objeto, menor será su aceleración para una fuerza dada. Y por último, la tercera ley establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primero. En otras palabras, las fuerzas siempre se presentan en pares, y si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto también ejerce una fuerza sobre el primero con la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Estas leyes del movimiento de Newton son fundamentales en la física y proporcionan el marco teórico para comprender y predecir el movimiento de los objetos en el universo. Cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial e integral es una rama fundamental de las matemáticas que se ocupa del estudio del cambio y la acumulación, respectivamente. Se divide en dos áreas principales: cálculo diferencial y cálculo integral. El cálculo diferencial se centra en el estudio de las tasas de cambio y la derivación de funciones. Se utiliza para analizar el comportamiento de funciones y resolver problemas relacionados con el cambio instantáneo. La derivada de una función en un punto dado representa la tasa de cambio instantáneo de la función en ese punto. El cálculo diferencial se aplica en campos como la física, la economía, la ingeniería y la biología, entre otros, para modelar y analizar fenómenos que involucran cambios. Por otro lado, el cálculo integral se enfoca en la acumulación de cantidades y el cálculo de áreas bajo curvas. Se utiliza para encontrar la integral de una función, que representa el área bajo la curva de la función en un intervalo dado. El cálculo integral se aplica en problemas de física, ingeniería, economía y otras áreas donde se necesite calcular cantidades acumuladas o áreas. El cálculo diferencial e integral están estrechamente relacionados entre sí a través del teorema fundamental del cálculo, que establece una conexión fundamental entre las operaciones de derivación e integración. Juntos, estas dos ramas del cálculo forman una herramienta poderosa para el modelado, el análisis y la resolución de problemas en una amplia variedad de campos científicos y de ingeniería. La teoría de la luz. La teoría de la luz de Isaac Newton, conocida como la teoría corpuscular de la luz, postula que la luz está compuesta por partículas pequeñas llamadas corpúsculos. Newton propuso esta teoría en contraposición a la teoría predominante en ese momento, la teoría ondulatoria de la luz, que sostenía que la luz se propagaba en forma de ondas. Según la teoría corpuscular de Newton, la luz está compuesta por una corriente de partículas diminutas que se mueven en línea recta y a alta velocidad. Estas partículas, o corpúsculos, son emitidas por las fuentes luminosas y viajan en línea recta hasta alcanzar los objetos. Cuando los corpúsculos de luz impactan sobre un objeto, pueden ser reflejados, refractados o absorbidos, dependiendo de las propiedades del objeto. Newton propuso su teoría corpuscular de la luz para explicar fenómenos como la reflexión, la refracción y la dispersión de la luz. Por ejemplo, utilizó su teoría para explicar cómo los corpúsculos de luz son reflejados por un espejo y cómo la luz blanca puede ser descompuesta en colores individuales al pasar a través de un prisma. Si bien la teoría corpuscular de la luz fue revolucionaria en su tiempo y contribuyó significativamente al campo de la óptica, más tarde fue reemplazada por la teoría ondulatoria de la luz, propuesta por científicos como Christian Huygens y Thomas Young. Sin embargo, la teoría corpuscular de Newton sentó las bases para futuras investigaciones en el campo de la óptica y sigue siendo un hito importante en la historia de la ciencia. La ley de la gravitación universal. La formulación de esta ley revolucionó nuestra comprensión del universo y sentó las bases de la física moderna. Fue un avance fundamental en la descripción de la fuerza que rige el movimiento de los cuerpos celestes y de todos los objetos en el universo. La ley de la gravitación universal establece que todos los objetos en el universo se atraen entre sí,
con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En otras palabras, cuanto mayor es la masa de los objetos y menor es la distancia entre ellos, mayor es la fuerza de atracción gravitatoria que se ejerce entre ellos. La ley de la gravitación universal es una de las contribuciones más importantes de Newton a la ciencia y es fundamental en la física clásica. Ha sido confirmada y corroborada por numerosos experimentos y observaciones a lo largo de los siglos y sigue siendo una parte fundamental de nuestra comprensión del universo. La versión popular sobre el origen de esta teoría, que Newton la concibió en el verano de 1666 después de presenciar la caída de una manzana de un árbol, es difícil de verificar, pero la tradición ha identificado un árbol en la granja familiar como el lugar donde ocurrió este evento. Cuando el árbol sucumbió en 1820, fue cortado en trozos que se conservaron cuidadosamente. En cualquier caso, durante este periodo algo guió los pensamientos de Newton hacia la idea de una ley universal de la gravitación. Su influyente tratado, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, Principia, publicado en 1687, presenta los resultados de más de 20 años de estudio de Newton sobre la mecánica terrestre y celestial. La obra de Newton tiene una importancia filosófica extraordinaria. La manera en que la humanidad enfrentó la naturaleza en los siglos XVIII y XIX es en gran medida un resultado de los descubrimientos del eminente científico inglés. Sus méritos no se limitan al ámbito de la mecánica y las matemáticas, también dejó una marca imborrable en el campo de la óptica. Al descubrir que la luz blanca puede descomponerse en todos los colores del arco iris al pasar por un prisma, Newton inició el análisis espectral, que se convirtió en la base de la astrofísica contemporánea. Sus investigaciones sobre la luz lo llevaron a publicar en 1704 su tratado sobre óptica, donde también detalló su teoría corpuscular sobre la naturaleza de la luz. Isaac Newton, una figura colosal en el panorama intelectual y científico de la historia, sus contribuciones son vastas y trascendentales. El legado de Newton perdura como un faro de inspiración para generaciones venideras, demostrando que la curiosidad, la perseverancia y el pensamiento innovador son las piedras angulares del progreso humano. A través de sus logros, Newton no solo transformó nuestra comprensión del mundo físico, sino que también dejó una marca imborrable en el tejido mismo de la ciencia y la filosofía moderna. Su influencia perdura hasta nuestros días, recordándonos la infinita capacidad del intelecto humano para desentrañar los misterios del universo y abrir nuevos horizontes de descubrimiento y conocimiento. En los últimos años de su vida, Newton se sumergió en profundas reflexiones teológicas, alejándose casi por completo de las actividades intelectuales en las que no tenía rival. Falleció el 20 de marzo de 1727 en Cambridge, Inglaterra. You